No difamamos a nadie ni estamos levantándole falso testimonio a nadie cuando decimos que los comunistas no creen en Dios. El comunismo niega la existencia de Dios, inclusive en los textos fundamentales del marxismo. El propio Carlos Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. La negación además, no solamente niegan la existencia de Dios, sino que niegan el derecho a la libertad de culto, que es algo básico en cualquier democracia. La gente puede creer lo que le dé la gana y puede profesar la fe que mejor le parezca. ¿Y eso en qué termina? Termina en persecuciones, termina en proscripciones, termina en demolición de iglesias, en eliminación de órdenes religiosas. Mandar a sacerdotes religiosos, pastores, monjas, monjes tibetanos a campos de concentración, al exilio, etcétera, etcétera. Vistas las cosas de esa manera, uno se pregunta si cuando un comunista decide, para lavarse la cara, mostrarse públicamente con un religioso, con el jefe de una religión, si el jefe de esa religión no tiene el deber de hacer un llamado público al respeto a la libertad de cultos en el país del cual ese dignatario es. Sería lo más lógico, sería lo más sano, sería lo que de verdad habría que hacer. Pero como estamos hablando del Papa Francisco, que no es católico, sino católico comunista, como decía el fallecido y siempre querido y recordado Paul Desens, este tipo es católico comunista. Y siendo un católico comunista, bueno, recibió al dictador cubano de una forma y de una manera que yo digo, bueno, pero imagínate, ni que fuese Messi. Y hay algunos detalles importantes e interesantes en esta visita que creo que vale la pena revisar en este segundo segmento de Fuera de Orden de hoy lunes 3 de julio del año 2023. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Pero si los tipos son ateos, o sea, eso es el primer cuestionamiento que yo me hago. Si esos bichos son ateos, ¿qué hacen visitando al Papa? No solamente es que son ateos, no solamente es que niegan las libertades religiosas, sino que también, y esto no puede pasar bajo la mesa, los tipos son negadores de derechos fundamentales que de una u otra manera se vinculan con dogmas religiosos. No matarás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La existencia de presos políticos es la negación de eso. Los fusilamientos, la persecución, todo eso es la negación del catolicismo. Entonces, cuando uno ve una cosa como esa, otro asunto. La forma como el castrismo ha acabado con la unidad familiar, con las familias. O sea, eso no es una fábula. Eso no es una fábula. La cantidad de familias que no se pudieron ver nunca más por distintas razones. La cantidad de gente que supo de la muerte de sus padres, de sus abuelos o de sus mayores en Cuba sin poderlos ver nunca más. A veces sin poder siquiera llamarlos por teléfono. Todas esas cosas, ¿dónde terminan? Todas esas cosas terminan en una comprensión real de lo que es la desgracia, de lo que es esto de convertir a oye, vale, el faranduleo, pana. O sea, Papa Francisco es un gran farandulero. Y aparte de eso, es un señor que ha decidido claudicar como cabeza de la iglesia, claro, jesuita. Ha decidido claudicar como cabeza de la iglesia frente a los grandes enemigos de la iglesia católica. Siendo la iglesia católica una institución de gran importancia. Siendo la iglesia católica no solamente una institución que dirige al credo católico,
sino que también se entiende, es una representación política. Porque se supone que es eso lo que es el Papa, quien quiera que se llame. Entonces uno de verdad se pregunta si este señor Francisco Bergoglio está al tanto del daño que está haciendo, porque si está al tanto del daño que está haciendo, estamos en manos de un sociópata, con todo y túnica y su vaina. Porque es imposible que en medio de una situación como la que se está viviendo en Cuba desde hace años, este señor reciba tan tranquilo al dictador cubano entre chanzas, sonrisas, palmaditas y bienaventuranzas y enhorabuenas. Entonces, uno lo que le queda es decir, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué le pasa a estos tipos con la que se está viviendo en Cuba en los últimos tiempos? Por cierto, saludo a toda la gente que nos ve, que ve este programa desde Cuba, que me hacen llegar sus saludos desde Cuba. Gente allá en Holguín, me escribió alguien de Holguín, gente en Camagüey, no solamente en La Habana, me ha escrito mucha gente en La Habana, pero me escribieron algunos amigos de Holguín, de Camagüey, de Santa Clara. Gracias por su sintonía y por estar pendiente de esto. ¿Cómo se puede sentir una persona que está haciendo malabares para medio sobrevivir en Cuba cuando ve que el dictador cubano lo reciben en el Vaticano? ¿Cómo se puede sentir un católico cubano al cual durante 50 años le prohibieron celebrar la Navidad? Estaba prohibido celebrar la Navidad. ¿Cómo se puede sentir cuando ve a los tipos que le prohibieron, ¿no?, celebrar una de las fechas más importantes del cristianismo? ¿Cómo se puede sentir viendo que a la cabeza del tipo que la cabeza de la iglesia decidió recibir a uno de los tipos que fue causante de esa desgracia? O sea, ¿cómo se discute esto? ¿Cómo se analiza esto? Bueno, tienen razón los que dicen que el Papa Francisco es el anticristo, ¿no? Bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Ojo, que Francisco no visitaba a Chávez porque se murió. Pero uno se pone a pensar si de verdad cuando estos tipos hacen sus movimientos y sus quiebres de cintura, recibiendo estas lacras, están siendo todo lo sensatos que uno esperaría que fuesen. Yo no creo en casualidades. Yo creo que estos bichos son malos de verdad. Y tanto creo que son malos de verdad que me pongo a ver en principio, y yo creo que este es el primer detallazo que hay que darse cuenta. La llegada del dictador cubano a Italia. Miren cómo llegó. El tipo llegó en un avión de Conviasa. Y entonces sería bueno preguntar, ¿quién pagó ese viaje? ¿No? Le pusieron ahí estos guardias, estas cosas. ¿Quién pagó ese viaje a ese señor? Porque Conviasa es una aerolínea venezolana. O sea, Venezuela tiene que pagarle los viajes al dictador cubano para que vaya a besarle las patas al Papa. O a que el Papa le bese las patas a él, porque por el camino que vemos, estas son las cosas que uno no comprende ni entiende. Nada más y nada menos que un avión de la aerolínea estatal venezolana llevando al dictador cubano a que visite al Papa. Ya eso es algo que debería llamar la atención. Ya eso es algo que nos debería decir, bueno, pero ¿y esto qué es? Fíjense cómo ha cambiado la cosa. Antes llegaba el dictador venezolano con los aviones de Cubana de Aviación. Ahora llega el dictador cubano en los aviones de Conviasa. ¿Qué significará eso? Quisiera yo saber. Quisiera yo que alguien me explicara eso. Porque no estoy entendiendo. No estoy entendiendo ni papa de esta vaina. La reunión de los señores, atención. Un placer verlo. Me encanta. También. Qué bueno verlo recuperado. A mitad camino, porque todavía tengo los puntos. Muchas gracias por darnos este encuentro. No, por favor, ¿cómo estás? Mi esposa. Un placer. Un gusto conocerla. Una admiradora suya. Le quiero mucho. Un gusto infinito Tíreme conocerla.
Tíreme alguna oración de vez en cuando. Muy bien. Con Dios bien. Te quiero mucho, le dice, que es una gran admiradora suya, dice. Entonces, vamos aquí por partes. En primer lugar, ustedes, para el Señor al cual le dieron la mano, ustedes viven en pecado porque ustedes no están casados ante Dios. Ustedes se casaron por el civil nada más, si es que acaso se casaron, número uno. Número dos, un gran admiradora suya. Gran admiradora y está casada con un tipo que persigue a los católicos y que no les permite a los católicos, a los cristianos y a cualquier religión en Cuba ejercer su fe o tener las actividades religiosas que les compete según su fe, si no se ponen bajo las figuras estas que crearon ellos en el estado de vigilancia de las actividades religiosas. Ay, lo admira mucho. Claro, no lo va a admirar si es un comunista vestido de blanco. Por supuesto que lo tiene que admirar. Esto es infame, no, lo siguiente, ¿no? Y él va con su esposa, está ahí con su mujer, ay, mira, mi familia. No, y se llevó a toda la familia, de verdad, ¿eh? Esas cosas que agarran a la vejez, adherencia le llaman. Señora, otra Mi vez. esposa, su hijo. Es graduado de Derecho, trabaja conmigo, es la oposición en la familia. Es el que más... Fíjate, llegó a su hijo y le dice al papá, él es abogado, él es la oposición en la familia. Imagínate. Qué chiste, ¿verdad? Qué chiste tan chévere. No, opositores son todos aquellos muchachos de la edad de tu hijo a los que tú tienes y menores que él y hasta menores de edad a los cuales tú tienes encarcelados por haber dicho patria y vida. Esos son la verdadera oposición. No este mequetrefe que tienes tú ahí de hijo, bien comido, bien alimentado, bien vestido. Muy socialistas son, ¿verdad? Vitier Marrús, Cintio y Vito de Origen, que fue un movimiento que agrupó lo mejor de la intelectualidad cubana en aquellos poemas bellísimos y son libros de valores. Me parecía que para usted iba a poder la predica. Me parecía que eran dos cosas que iba a... O sea, él fue y le regaló unos libros, ¿verdad? De verdad que este bicho es... Porque Fidel Castro y Raúl Castro eran dos grandes asesinos, pero este es un mequetrefe en toda regla, ¿no? Un cingao, como dicen los cubanos. Un cingao. Mira, la tipa esta, mira, está. Mírala, elegante. ¿Ustedes creen que las mujeres cubanas pueden siquiera tener acceso a un trabajo digno con el cual comprarse un tinte para el cabello como ella? Es un detalle ridículo, es un detalle tonto, pero es la realidad. El tema de la prostitución en Cuba prácticamente institucionalizada. Miren cómo están ellos vestidos, elegantemente. ¿Puede un cubano con el salario que pagan allá vestirse así como se visten ellos? Estas son las cosas que saltan a la vista. Así es muy sabroso ser socialista. Muchachos, si la vida es un jamón planchado plum roast. Un jamón planchado con rodajita de piña y cereza, ¿viste? Y almíbar. Es la vida así. Y viajando en avión prestado. Chacho. Con un gusto tremendo. Sean mensajeros de paz. Sean mensajeros de paz, es lo que dice eso. Él es un mensajero de paz. Esa lacra, ese asesino, ese maldito, es un mensajero de paz. Y tú lo recibes y le das la mano y lo abrazas y le bendices a la familia y tal y todo aquello. Y la familia cubana, y los presos políticos, y los exiliados, y los desterrados, y los torturados. Y todos los informes que se han emitido en los últimos tiempos sobre las torturas y las persecuciones en ese país. De eso no se habla en esas reuniones, ¿verdad? No, ¿para qué? Imagínate. Pareció que se lo podría dar como gesto de... Se lo quise firmar. Muchas gracias. 10º año de pontificio. Muy contentos, súper contentos, maravilloso. Qué chévere ser comunista, ¿verdad? En el Vaticano. Qué maravilla, qué maravilla.
Qué indignación tan grande, pana. Voy a decir algunas cosas. Déjame calmarme, porque es que se me va a ir la olla. Fiesta con piñata es mi libro. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí hemos sacado algunas anécdotas importantes. Hemos sacado del closet la politiquería venezolana. Eso es lo que hemos hecho en este primer libro. Ese libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero si estás aquí en Europa y quieres recibirlo autografiado en venta directa, te comunicas conmigo a través de mis redes sociales y lo pautamos sin ningún problema. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Mi libro está a la venta a nivel mundial en Amazon, venta directa en toda Europa. A mí me encanta que la gente escriba libros. Yo escribí el mío. Y Carelis Bustos escribió el suyo. Carelis Bustos nos muestra que Venezuela es la herencia de un chofer, porque esos que dicen que Chávez era bueno y que Maduro es el que echó todo a perder, bueno, se comieron el relato completo, porque eso, si algo es mentira, es eso. Búscalo en Amazon a nivel mundial para que tengas y conozcas los argumentos para rebatir esa mentira. Venezuela no estaba bien con Chávez. Venezuela iba al ritmo que iba a llegar y se la dejaron en herencia a Maduro. Venezuela, la herencia de un chofer, el libro de Carelis Bustos, a la venta a nivel mundial en Amazon. ¡Qué maravilla es Cantabria! Esta semana vamos a hablar con la gente de la Posada Somavilla. A través de mi cuenta en Instagram vamos a hacer una conversación para contar algunas cosas maravillosas de esa tierra, de la tierra cántabra, de la costa cántabra. De esas costas y de esas playas tan buenas para el surf, para el kitesurf, esas playas donde fue Shakira a aprender a surfear. Shakira llegó a aprender a surfear allí, en las playas de Cantabria, y Piqué no sospechó nada. Cosas que pasan, amigos, cosas que pasan. Pero ahí hay cosas maravillosas. Ahí está el puerto de Santoña, por donde entró Simón Bolívar cuando fue de adolescente a reencontrarse con sus raíces españolas. Ahí está la maravillosa gastronomía que te va a presentar la gente de la Posada Somavilla. Las maravillosas anchoas del Cantábrico, las mejores anchoas del mundo, ¿eh? Las anchoas del Cantábrico. Tantas cosas que puedes conocer. La maravilla histórica de la ciudad de Santander, centro cultural importantísimo, donde la familia Botín ha dado sus mejores aportes para lograr que el Banco Santander, que toma su nombre de esa ciudad, colabore con el crecimiento cultural de esa ciudad. Todas esas maravillas las puedes conocer en cualquier momento. Comunícate con la gente de la Posada Somavilla, de Cantabria, con la Posada Somavilla, todas sus maravillas. ¿Tú quieres estar aquí? ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Quieres llegar a todo nuestro público y quieres que tu producto, tu empresa, tu servicio, tu libro esté a la disposición de nuestro público? Comunícate con nosotros a través del correo que ves en pantalla, que te tenemos una oferta que no podrás rechazar. Una alianza comercial de mutuo beneficio. ¿Te conviene, muchacho? Claro que sí. Algunas consideraciones sobre lo que acabamos de ver. En Cuba, usted no puede profesar ninguna religión si la persona de jerarquía, el sacerdote, el pastor, el babalao, etc., no está registrado ante los entes de vigilancia de la religión en ese país. Es decir, que para un sacerdote poder dar la misa, tiene que tener el permiso del régimen comunista. Para un babalao poder echar los cocos, tiene que tener el permiso del régimen comunista. Para un testigo de Jehová poder predicar, tiene que tener el permiso. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa y al mismo tiempo ves a los que han instaurado ese régimen maldito, los ves visitando el Vaticano y los reciben con alfombra roja, uno de lo menos que tiene que hacer es decir que la iglesia está en una decadencia absoluta y que el Papa Francisco es la cabeza de esa decadencia. Porque que no hay otra forma de explicarlo. Bueno, pero si este tipo fue a China, un país que ha perseguido a los propios católicos en ese país, donde tampoco hay libertad de culto, él se siente muy bien el tipo, ¿no? Con los comunistas. Le encanta rodearse de sátrapas. Entonces, el asunto está, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas, sería bueno preguntarse si de verdad la Iglesia Católica va a sobrevivir al papado de este señor, de este católico comunista. Porque
a estas alturas uno lo único que puede hacer es preguntarse si de verdad este tipo está consciente del del grave daño que le hace la lucha por la libertad en Cuba, por los derechos humanos y por las libertades religiosas. Porque la libertad religiosa, yo no voy aquí a ponerme a predicar a favor de ninguna religión. Yo considero que cualquier persona tiene el derecho y debería ser libre de decir la religión que quiere profesar, sin meterse con los demás. La persona que quiera ser católica, que lo sea, y el que sea testigo de Jehová, que lo sea, y el que quiera ser santero, que lo sea, y el que quiera ser palero, que lo sea. Eso es parte de su fuero interno. Pero que la cúpula de una religión se reúna con el tipo que persigue a los propios miembros de su religión, no solamente es un gesto de infamia, sino un gesto de gran cobardía. Y para ser sacerdote no se debería ser cobarde. Y mucho menos para llegar a papa. Y pensar que los jesuitas eran el ejército de la iglesia en su momento, ¿no? Los tipos que iban a pelear por la iglesia. Eso era la compañía de Jesús. Bueno, tenemos a un papa que es un cobarde y un comunista. Tenemos a un papa que es capaz de sentarse a la misma mesa con los torturadores de los católicos. El que sea católico y el que haya sido bautizado en la iglesia católica tiene que contar que si en algún momento es perseguido, la cabeza de esa iglesia se va a poner de parte de los victimarios y no de parte de la víctima. No hemos visto jamás este tipo rechazando los regímenes que persiguen a los católicos y a los cristianos en general en el mundo. No lo vemos. Por el contrario, el tipo se abraza con los torturadores, el tipo se abraza con los dictadores, el tipo se abraza con los sátrapas, el tipo se siente muy bien rodeado de esas lacras. Y además de eso, les permite hacer su show. Porque cuando Díaz-Canel llega con su esposa y su hijo a hacer chistecitos y a preguntarle al Papa por su salud y cómo se siente, como si fuese médico, uno lo que hace es preguntarse si de verdad aquí estos bichos se dan cuenta del asco que causan con esas presentaciones malditas. Amigo, esto no tiene nombre. Yo estoy de verdad estoy horrorizado. Cuando yo vi estas imágenes, yo quedé franca y sencillamente horrorizado. Yo dije, no puede ser que estos bichos sean tan malvados, chicos. Y riéndose, como si Cuba está para risas. Cuba no está para risas. Ojalá, si este señor sigue enfermo, el Papa está enfermo, ¿no? Que tiene una enfermedad, llévenselo para Cuba y que lo atienda el mismo que atendió a Chávez, para que le pase esto mismo también. Chávez se murió y no vuelve. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.